Continuamos escuchando a Sara Crito de Eiras, que nos habló sobre Enrique Yo en la vida de familia. ¿Dónde nació Enrique y si se hacía tiempo para los deportes? Bueno, sí, Enrique nació en París porque su papá estaba trabajando allí. Lo bautizaron en la Madeleine. Justo hace poquito leí el diario de su tía, que contaba que desde ya era bebé, tenía 2 meses y era muy vivo y sonreía enseguida. O sea, se ve que la alegría era una característica de bebito. Y que a los 2 meses ya viajó acá a la Argentina en un barco. Esta tía Florencia Castec contaba eso en su diario. Y lo anotaron como argentino porque en Francia rige la nacionalidad con padres franceses que él no los tenía, ¿no? Y además era argentino por opción. Quería mucho nuestro país, decía que es bienaventurada nuestra patria porque en ella se puede llegar a ser santo, ¿no? Porque hay mucho para hacer aunque no parezca. O sea que era argentino, sí. Acá hay preguntas que casi son parejas, Mariana Castro y también de María Ferreira, que dicen que quiere saber de los nombres de los 9 hijos, si fueron seguiditos, quiénes viven de todos ellos, si hay algún testimonio de ellos y si el papá de Enrique estaba en vida cuando él muere. Bueno, tanto abuela como Enrique querían tener muchos hijos. Abuela era hija única, es más, decía, no sé si más aguantar. Él decía, no te preocupes, yo estoy acostumbrado a cambiar en las cartas. Le decía, si no te gusta mi corbata, lo que sea, yo lo cambio, no sé, lo que quieras, cambio. De hecho, estaba muy acostumbrado a cambiar por la marina, por todo su vida, ¿no? Y querían tener los dos muchos hijos, valoraban muchísimo la familia, ¿no? Esta obra imperecedera que iban a formar y los dos que querían tener muchos hijos. Y Enrique le decía, bueno, los que Dios quiera, ¿no? Y pensaban en eso, ¿no? De confiar más en la voluntad de Dios que capaz en la prudencia, ¿no? Los dos quisieron tener varios. La abuela en unas cartas que dibuja hileritas de varios y quería como dar su vida por eso, ¿no? Y mi mamá es la segunda, Sara, ¿no? Hay uno que falleció, José María, que tuvo un problema de salud desde muy chico y lo operaron 14 veces la cabeza. Ese es el que me repetía todo el tiempo que su papá le tenía el ánimo en alto, ¿no? Y después hay otros tíos, por ejemplo, Elsa, que va a dar un testimonio ahora dentro de poco, y dio uno la semana pasada, creo, con Soledad Saubidet. Hay un tío sacerdote que se llama Juan Miguel, que vive hace más de 40 años en el África, ¿no? Ahora está allá en Mombasa. También estamos en el centenario de los dos, de abuela y de Enrique, ¿no? Porque los dos, si viviesen, tendrían 100 años, ¿no? Tenían la misma edad. Y el día del centenario, el 26 de febrero, Juan me dio un testimonio muy lindo de su papá, diciendo que se sentía protegido por él y que tenía, bueno, un recuerdo de santidad y cariño, que, por ejemplo, Juan Miguel contaba que a la mañana del desayuno le pedía, todos comían con yogur casero y que le pedía el yogur a su papá y que de goloso y que su papá se lo daba sin protestar, ¿no? Y eso es un pequeño detalle, pero como en el desayuno que uno está pendiente de comer, de tomar el café o lo que sea, él estaba pendiente de hacer disfrutar a los demás. También un testimonio de una amiga de mamá que dice que había sido invitada a Pinamar y que Enrique apareció con un tucu-tucu, que es como un hámster que hay allá en Pinamar, y lo puso ahí arriba de la mesa y que todos se divirtieron. Y cómo estaba pendiente de hacer disfrutar, ¿no? A sus hijos y a los invitados, ¿no? Y si Enrique estaban cuando falleció, bueno, sus hijos mamá tenía 16 y el más grande creo que tendría 18, el más chiquito acababa de cumplir 3, eran muy chicos. Y abuela dice, bueno, que al principio le costó muchísimo, pero después, bueno, Enrique la ayudó con sus 9 brotes, como ella los llamaba, ¿no? Okay. Solo para comentarios, unos pedidos, Alan de Villafañe San Juan te pregunta si hay alguna posibilidad de contactarte para en San Juan, te le dejé tu mail para hacerlo, buenísimo. Sería muy lindo. Y también 2 comentarios, creo que vale la pena como comunidad. El flaco Duarte, ¿no? Está pidiendo por favor para Enrique que mañana acompañe a su hija Julieta, que va a entrar al quirófano. Y también están escribiendo desde el hospital italiano, que están teniendo reunión de oración ahora a las 21,
pidiendo su intercesión de paz y bien, ¿no? Buenísimo, pedimos la intercesión de Enrique hoy, el Día de la Virgen María, y mañana que empiece el Sagrado Corazón de Jesús, que por la salud y bueno, y también el fin de esta pandemia, ¿no? En este momento él también vivió epidemias, la de la polio que fue recurrente, con generosidad, sí. Sara Beatriz Jumilla preguntó si por favor le puedes recordar dónde están los restos de Enrique Shaw. Los restos de Enrique Shaw están en el cementerio La Recoleta, al lado de la iglesia El Pilar. Y pueden ver más información de Enrique en la web enriqueshaw.com. También está el Instagram, Enrique Shaw Oficial, el Facebook, Enrique Shaw Oficial, y bueno, en la página web están las conferencias de Enrique. Acabamos de abrir un Twitter, Mamá, que es la especialista en redes, con Julie ahí, Martínez, que están ahí. Hay muchos, está el YouTube donde estoy transmitiendo, que hay muchos videos, mucha información de Enrique. La verdad que las conferencias de Enrique son lindísimas. Les recomiendo Eucaristía y Vida Empresaria, donde hace una aplicación práctica a las bienaventuranzas, Enrique. En la misa del centenario y en la iglesia del Pilar, el cardenal Poli habló, por ejemplo, de esa conferencia de Eucaristía y Vida Empresaria, por ejemplo, de Bienaventurados los mansos de espíritu, todo extraído de Enrique. Hay muchísimo material. En la página web también de enriqueshaw.com hay un audio de Enrique en Lima, donde les explica cómo fundar ACDE, ¿no? La asociación de empresarios que él impulsó acá en Argentina, y que quería también que crezca como está ahora en la UNDEC en Perú. Acá María Ferreira, muy picante, te hace dos lindas preguntas, ¿no? Una, si alguna vez tuvo que perdonar algo importante, y si hay alguna frase de Enrique que te guste mucho. Bueno, sí, perdonar, sí, montones. Abuela en un momento al final de su vida no le pone, tuvimos algunos disgustos, pero siempre seguiste adelante, ¿no? Muy firme y pudiste hacer lo que querías. De hecho, el papá de Enrique no quería que tenga más de 2 hijos, no consideraba prudente, y ellos querían tener muchos hijos y lo siguieron digamos, su voluntad, su decisión en común con Cecilia. Y el papá de abuela decía que tenía mucho miedo que se muera, ¿no? Abuela, yo no sé si es porque eso me lo dirán, porque su mamá se había muerto después de que ella nació, ¿no? Pero entonces tampoco quería que tengan más hijos, ¿no? Y ellos querían tener una familia con muchos hijos, y en la educación también, que a veces no estaban de acuerdo en la educación. Y Enrique y Cecilia decían, bueno, recemos para que se conviertan, y el papá de abuela en un momento, digamos, era ateo, pero al final se murió con todos los sacramentos, ¿no? Y Enrique era, bueno, muy abierto a todo lo bueno que tiene la gente, pero también muy firme con lo que quería. En la empresa, por ejemplo, lo que lo hizo sufrir fue el comunismo, ¿no? Estaba en auge en ese momento. Decía que no bastaba la oración y el ayuno. Yo creo que estamos en los coletazos, pero estamos en el fin de esta pandemia del comunismo, ¿no? La familia Genel Scarpati, presente, te pregunta, ¿qué posición tenía sobre los avatares de la política en ese momento? Bueno, él no era politiquero, como dice abuela, ¿no? No le gustaba como participar. Sí ayudó en algo en su momento, pero no digamos, así activamente, en un estudio para la democracia cristiana, en un estudio sobre la organización pero no así participaba, porque estaba, como les dijo a los mismos de Democracia Cristiana, a un tal Ordóñez en una carta, estaba dedicado a fundar ACDE, era muy chico, tenía 30 años, ¿no? Con la UCA, con la Casa del Libro, tenía una librería donde vendía libros católicos traídos desde Francia, tenía una familia numerosa en la que priorizaba, ¿no? Donde era más irreemplazable, como él mismo decía. Y por supuesto a disposición de la parroquia del Pilar, donde se fue a ofrecer en lo que necesitaran, o de la iglesia también iba a visitar al obispo. Y además de la fábrica estaba en
en la Secretaría de Rigolor, donde llegó a ser director general, estaba en 14 directorios, ¿no? Por su familia también. Es decir, que tenía una actividad bastante intensa. Y eso decía abuela, a pesar de todo lo largo de actividades que tenía en el día, nunca dejaba la misa a la mañana, a las 7, ¿no? Era como su fuerza, ¿no? O sea, que no participaba ni... Abuela contó que ella participó no sé qué marcha y Enrique no fue, no era como porque tenía otras actividades, ¿no? Que él consideraba que Dios le pedía, ¿no? Otras, como él decía que la voluntad de Dios se expresa normalmente en los deberes habituales, ¿no? Y en todo esto que tenía entre manos, así que no participaba activa. Y hay un testimonio de Moyano Llerena de la Acción Católica que dice que ante avatares políticos que estaba todo el mundo paralizado, Enrique seguía trabajando con una acción pujante, ¿no? A pesar de los cambios que hubo de todo en estas épocas en que estuvo Enrique. Una cosa que sí participó fue autor de la Ley de Asignaciones Familiares. Ahora que estamos hablando de la familia, él decía que la familia es una institución de vida, escuela de virtudes sociales, y que el que da muchos hijos a la patria no debe vivir por el mismo trabajo en menores condiciones y sin poder educar ni alimentar a sus hijos. Entonces hizo los aburridos y engorrosos estudios para este fondo de compensación con el 5% de lo que los empresarios ponen para la caja de jubilaciones, y se creó en Argentina en el 57 la Ley de Asignaciones Familiares, que hoy sigue vigente, por supuesto, sin las actualizaciones que Enrique hubiese querido, pero porque decía que moralmente lo justo es que el que da estos hijos a la patria tenga un mismo nivel de vida por el mismo trabajo que el que no los da, ¿no? O sea, en eso ayudó a nuestro país una ley, ¿no? En concreto. Dice que fue casi de puño y letra de él. Acá hay una pregunta que te hace a vos personal, María Mercedes Encina. Dice que te pregunta, Sarita, ¿qué te llevó a profundizar en la vida de tu abuelo hasta escribir un libro con su historia? Bueno, y escribió uno de la parte empresaria. Ahí yo quería leer las libretitas, ¿no? Él anotaba todo el tiempo los pedidos de la gente o sus propósitos, y me encantó leerlas. Pero ahora con las cartas, la verdad que un mundo increíble, ¿no? Porque vi cómo ese afán de apostolado es cómo la quería abuela. Con razón abuela decía que eran tan felices, ¿no? Porque un cariño enorme y cómo cimentaron, ¿no? Su futuro familiar, ¿no? Cómo buscaron conocerse a fondo, ¿no? Y contarse todas las cosas, eso me encantó, ¿no? Contarse todas las cosas para, libres de las preocupaciones materiales, unirse más en, por y para Cristo, ¿no? Es como esa unión que lograron, ¿no? Y esa familia, ¿no? Que formaron, en definitiva. Bueno, También Sara Jumilla te profunda, dice que Enrique fue nombrado venerable, ¿no? ¿Cómo sigue el camino hacia la santidad? ¿Qué pasos faltan seguir? Bueno, está en un proceso de beatificación, y ser declarado venerable es como que se probó para los historiadores y los teólogos que vivió las virtudes en grado heroicos, aunque él más que heroísmo buscaba buscar el reino de Dios, ¿no? Y como le decía abuela, ¿no? Que a veces se sentía tironeado por las familias y él, por las familias paternas, ¿no? Y él era muy firme con ellos, ¿no? Y después podría llegar a ser declarado beato si se comprueba un milagro, que es un hecho inexplicable para la ciencia en un momento, en un país, que es bastante complicado. Es otro proceso, digamos, para que pueda ser declarado beato. Bueno, estamos repasados, el padre Gastón nos va a matar que estamos abusándonos del espacio de la parroquia del Pilar, donde Enrique recibió los sacramentos y donde seguimos disfrutándolos con tanta generosidad que nos da el padre Gastón Lorenzo. Así que muchísimas gracias. Va a haber otros encuentros en el marco de este centenario del nacimiento de Enrique y yo, acá en la Iglesia del Pilar, con Fernanda Elizalde. Ya tuvimos uno con Sebastián Machado Maldonado sobre el liderazgo, lindísimo. Y vamos a tener otros hasta uno por mes, hasta agosto, ¿no? Hasta el aniversario de fallecimiento, el 27 de agosto.
cortitas. Acá me dicen 2 cortitas, no sé, Padre Gastón, la verdad es que no puedo ver, pero bueno, 2 cortitas y... 2 cortitas, eso. bueno, por ahí están muchos sobre la parte de Enrique, dice una, ¿dónde se puede escuchar la voz de Enrique? Y la otra pregunta, si te pregunta Sara, su amor, ¿no? La abuela está también en el cementerio de Recoleta y su hijo falleció también. Pienso que como familia por ahí descansan juntos. Abuela sí también está ahí en el cementerio de Recoleta, en la bóveda del Hoyo, y el audio se puede escuchar en la página web enriqueyo.com. Hay una sección de los libros, que ahí están las conferencias compiladas por Fernández Lizalde y Dominar la Tierra, las conferencias de Enrique, ¿no? Y también hay una sección de los audios donde están estos audios de Enrique. También hay uno dirigido a uno de los colaboradores que tomó Enrique en una entrevista laboral, que lo sorprendió grabándolo, y donde le decía que había que ordenar las tendencias desordenadas y no dejar sacar a la superficie algunos aspectos. La verdad que son lindas todas las entrevistas, y donde cuenta un consejo que daba Enrique a las parejas, que no se enojen los dos al mismo tiempo, uno cada vez, y eso dice que a muchos empleados les había venido muy bien en su matrimonio. Pero bueno, ya cerramos. Muchísimas gracias, Padre Gastón Lorenzo, y a la parroquia, a la Basílica del Pilar, por este espacio para hablar sobre Enrique. Hoy vamos a seguir con estos encuentros. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos volvemos a encontrar acá en Radio Amadeus 91.1, Enrique Yo Camino a la Santidad.